Cuando hablamos de comprar propiedades ultra baratas, es decir, de menos de 1000 euros el metro cuadrado, en países como Georgia, Armenia, Egipto o Camboya, hay gente que me dice, pero si yo he encontrado en un pueblo de Francia o de Italia o cerca de una ciudad una propiedad que también vale menos de 1000 euros el metro cuadrado, ¿por qué no mejor invertir en un país que ya está desarrollado y que es mejor? Bien, vamos a hablar de propiedades inmobiliarias baratas y de por qué yo no compraría en estos países desarrollados algo así como inversión. El mercado inmobiliario varía de zona en zona, de país en país y de ciudad en ciudad. Y si no tienes información a nivel internacional, si no tienes una buena red de contactos, te estás perdiendo operaciones a unos precios y con una rentabilidad que nunca encontrarás en los países desarrollados. Porque si vives en Peñalcázar, Soria, lo más probable es que compres casa ahí o cerca. Muy pocos inversores tienen perspectiva internacional y de eso vamos a hablar en este vídeo. Propiedades muy baratas, por menos de 1000 euros el metro cuadrado, en el centro de las ciudades, de mercados emergentes. Que es cierto, cada vez son más difíciles de encontrar, en parte porque el euro cada vez vale menos y en parte porque esos mercados emergentes van aumentando de valor. La réplica que más oigo cuando hablo de tener una perspectiva internacional en las inversiones es ¿por qué demonios iba a comprar algo por 1000 euros el metro cuadrado en Tbilisi, Georgia? ¿Quién sabe lo que va a pasar ahí? ¿Es un país desconocido, un mercado nuevo? ¿Por qué en vez de eso no comprar en Italia? Que me da más seguridad, es un país desarrollado y también puedo encontrar cosas por ese precio. Un buen punto, pero no podemos comparar churras con merinas, es decir, mezclar dos cosas que no tienen nada que ver. Puedes comprar real estate, invertir en inmobiliaria a 1000 euros el metro cuadrado en Bogotá, en el centro de Phnom Penh, Camboya, mirando al Palacio Real, o por muchísimo menos en el Cairo, en el centro de esas ciudades. Y luego puedes encontrar un piso a pocos kilómetros de una ciudad de segundo o tercer grado como Nápoles o Burdeos, algo por un precio parecido, y compararlos. Pero no es lo mismo y te explicaré por qué. En Europa tenemos zonas muy desfavorecidas, con alta tasa de desempleo que aún no se han recuperado de la crisis y precios bajos, en los que todavía podrías encontrar operaciones razonables muy bien de precio. Pero no compraría ahí como inversión, ¿vale? A ver, conozco gente que su sueño es tener una casa en la Toscana en Italia o quiere comprarse un castillo pequeño en Francia o en París. Quieren vivir en un sitio en concreto, ¿vale? Lo cual no está nada mal, pero eso no se llama inversión. Se llama compra de estilo de vida, una compra personal. Te la compras porque la quieres para ti, no porque sea una buena inversión, ¿vale? Y no pueden ser las dos. No hay nada malo en hacer una compra para tener el estilo de vida que tú quieres, ¿vale? Si es lo que te mola, adelante. Pero si lo que quieres es invertir en inmobiliaria, tienes que empezar a pensar como un inversor. Y en mi opinión, de todos los tipos de inversor que existen, tienes que pensar como un tipo específico de inversor. Bien, una de las patas que trabajamos en Red Bear es el Venture Capital o el capital riesgo, ¿vale? Empresas que están haciendo, que están empezando y que necesitan gasolina para financiar su crecimiento. ¿Y qué es lo primero que mira un inversor en Venture? ¿Son los ingresos? No, la mayoría de startups tienen muy pocos ingresos o ninguno. ¿El beneficio? Quizás. No, ninguna ha llegado a break-even y algunas están muy lejos. Miramos el crecimiento, el progreso. ¿Cuántos clientes, cuántos usuarios tienes este trimestre comparado con el trimestre pasado? Esa es la métrica más importante. La propiedad, el porcentaje de acciones o el equity que tengas de esa empresa tiene que valer más con el tiempo, para que la inversión tenga sentido. Pues en real estate es lo mismo. ¿Cuál es el potencial de la revalorización de la propiedad? ¿Cuánto va a aumentar de valor anualmente, en previsión? Mira, por ejemplo, Georgia, Camboya o incluso Turquía para invertir en inmobiliaria, para comprar casas. Me molan, ¿vale? Primero porque son baratos y el dinero se gana en la compra. Y en parte porque pienso que tienen potencial de crecimiento, ¿vale? Algunos tienen buenos gobiernos y se están moviendo en la dirección adecuada. Por ejemplo, en muchos de estos países hay menos impuestos a la propiedad o en general, hay menos regulación, hay papeleos para transferencias más barato y fácil. Y sobre todo la economía está creciendo, ¿vale? Quizás sea una economía pequeña comparado con Italia, pero no compares churras con merinas. La economía de esos países está creciendo comparado con ese mismo país el año anterior, y el anterior, y el anterior. Y vas viendo, como yo vi en Shanghái, que la gente cada año va teniendo un poco más de dinero, los salarios aumentan. En fin, que se están moviendo en la dirección adecuada. El problema con países como Francia o Italia y otros, ¿vale? Es que he descubierto que las propiedades no son baratas porque el país esté en crecimiento y simplemente ese sea el momento del ciclo en el que está. No son baratas porque sea un país en desarrollo, ¿vale? Son baratas por un motivo. Son baratas por algo. Mira Francia ahora mismo. Francia conquistó el mundo hace no mucho, ¿vale? Eran los putos amos. Dominaban. Una de las calles más importantes de Shanghái en el centro, que hoy se llama Huaihailu, ¿sabes cómo se llamaba hasta 1946? Avenue Joffre, en honor al héroe de la Primera Guerra Mundial, el general francés, y de tantas guerras coloniales, desde Sudán francés hasta Tonkin. ¿Y sabes por dónde pasa una parte de esa calle? Por la concesión francesa, una zona de Shanghái que estuvo gestionada por los franceses durante 100 años, junto con docenas de territorios de ultramar. Y ahora míralos. Son un puto desastre. ¿Que por qué son un desastre? Que porque hay vivienda que es barata por un motivo. Pues una de las razones, en mi opinión, es que sigue habiendo un movimiento perpetuo del pueblo y de las ciudades de segunda y de tercera a la gran ciudad.
Las de segundo o tercer rango, como pueden ser Lyon y Toulouse, o Strasbourg y Bordeaux, a no ser que tengan algo muy específico que mantenga a la gente ahí, sus habitantes se van a París si pueden, ¿vale? Y esto mismo pasa en muchísimas ciudades de todo el mundo. Entonces tengo 3 motivos por los cuales no voy a comprar un piso barato en ese tipo de países. El primero, por supuesto, es la rentabilidad. Tanto el porcentaje, que será inferior a esos países desarrollados, como la manera en la cual lo puedes obtener, como la regulación en torno a las maneras de obtener esa rentabilidad. En Francia o en Italia tienes un montón de burocracia y de papeleo que tienes que hacer a la hora de adquirir una propiedad o de comprar una vivienda, y además tienes otra fuerza en el mercado, que es que hay gente que sí que hace compras de estilo de vida. Hay gente que va a Francia y compra ahí no porque la casa dé una buena rentabilidad, sino porque quiere vivir ahí. Y gente de todo el mundo que lo hace. Francia, Italia, en España también pasa. Tenemos a chinos, tenemos a gente de Oriente Medio, tenemos a rusos, tenemos a americanos, y eso hace que los precios aumenten y que bajen los rendimientos. Sin embargo, puedes desplegar tu capital en una economía emergente y obtener un 8, un 9, un 10, un 11% anual, a veces más. No. Rentabilidades que no vas a encontrar en Francia, que además te va a decir que no lo puedes poner como alquiler turístico porque incumples no sé qué norma de gentrificación, o, como nos pasa en un país que nos toca más de cerca, te va a controlar los alquileres, cual va a hacer que la propiedad sea todavía más barata. No te van a dejar subir el alquiler o ni siquiera te van a dejar poner un alquiler de mercado. Además, muchos de estos países desarrollados tienen leyes que benefician o que apoyan o que protegen al inquilino muchísimo más que a los propietarios. O directamente puede que tengas que pelear con ocupas durante meses o incluso años para echarlos. ¿Cómo demonios vas a obtener una rentabilidad si el inquilino no paga? El segundo motivo es el crecimiento. ¿Está creciendo la economía italiana, la francesa? Hay muchos países en el mundo que están creciendo muchísimo más. Y esto plantea una pregunta interesante. ¿Y si los mejores años de Italia o de Francia ya hubieran pasado? ¿Y si su época dorada ya no fuera a volver? Es una hipótesis que debes estudiar y sobre la que he estado reflexionando últimamente, ¿sabes? ¿Y si Francia después de esto ya no vuelve a ser lo que fue? O sea, ya no es lo que fue, evidentemente, pero ¿y si no se recupera nunca? ¿Vas a tener crecimiento en Roma? ¿Vas a tener crecimiento en París? Pues seguramente sí, ¿vale? Porque sigue habiendo negocios, sigue habiendo empresas. Pero en Sassuolo, cerca de Bolonia, en Carcassonne, en Lot, en Languedoc-Roussillon, esas son las zonas en las que vas a encontrar cosas por menos de 1.000 euros el metro cuadrado. Y lo que hemos dicho antes para los inversores de capital riesgo, ¿dónde está el crecimiento año a año? Otra cosa que puedes ver para ver si el país va en la dirección adecuada es la diferencia entre riqueza, entre padres e hijos, y eso lo vi mucho en Vietnam. ¿Nunca has oído eso de que en los 60 con un salario, ¿vale? Del padre, con un buen salario, daba para vivir a toda la familia y tenías casa y coche y todo eso? ¿Qué haces ahora con un salario? En muchos países emergentes, los padres, la gente que ahora tiene 40 o 50 años, no han ido a McDonald's en su vida, porque cuando ellos eran jóvenes, no había. Y sin embargo, ves a la siguiente generación que empieza a tener un poco de dinero y ya puede ir al McDonald's y ya puede salir por la noche y a veces pueden incluso ir a restaurantes. En fin, que se nota que hay crecimiento y sobre todo que está apoyado por los gobiernos locales. Lo que nos lleva al último motivo, el número 3. Imagínate que compras una propiedad en Italia, que de algún modo sorteas todos los escollos y consigues ganar dinero con ella. ¿Cuántos impuestos vas a pagar? Te van a cobrar por todos lados, muchísimo más que los países emergentes. Vamos a hacer un ejercicio rápido. Quítale la marca por un segundo a Europa. Quítasela a Francia, quítasela a Italia, quítasela a España. Vamos a suponer que las propiedades baratas que encuentras en esos países no estuvieran en esos países, sino que estuvieran en una especie de limbo. Benchmark, ceteris paribus. No invertirías ahí tu pasta ni de coña. Si estuvieran en una tierra random, marca blanca, ¿vale? Nunca las comprarías. Es todo branding. Y si se lo quitas un momento, quizás te cambie la perspectiva a la hora de calcular el riesgo que estás asumiendo comprando esas propiedades. Es mucho más probable que suban los impuestos en España o en Francia que en Armenia, además de impuestos que ya son altos o que todavía aumente más la regulación, la normativa. Y además, ¿quién va a vivir en esas propiedades? ¿Cómo voy a tener inquilinos si no hay crecimiento? De nuevo, si quieres hacer una compra de estilo de vida porque te molaría vivir en la Toscana o en Sicilia o en las islas griegas, ¿vale? O tener un chateau en Francia, adelante, hazlo. No soy de los que dice que hace falta que tengas un retorno óptimo por cada dólar que despliegas en el mercado. Pero si te tomas la inversión inmobiliaria en serio, no mezcles churras con merinas. Quiero crecimiento, quiero potencial y no quiero vivir en el pasado. ¿Cómo vas a comprar casa o invertir en inmobiliaria fuera de España o incluso fuera de la Unión Europea sin esa red de contactos o sin ese flujo de información, sin esos partners en otros países? Bien, suscríbete al newsletter de Max Magister, donde comparto oportunidades inmobiliarias que me llegan de mercados emergentes, incluido China. Y suscríbete al canal también si todavía no lo has hecho, dale like si te ha gustado este vídeo y déjame en los comentarios qué tal invirtiendo en inmobiliaria en España o en el país en el que estés. Nos vemos en el siguiente. Chao.